Ahora vamos a hacer la parte delantera y vamos a tejer 22 cadenas. Yo ya tejí las 22 cadenas y voy a hacer 1, 2 cadenas para levantar la labor. En la primera, la segunda, en la tercera empiezo a tejer. Y vamos a tejer todas las filas en media vareta. De esta forma vamos a tejer en media vareta, al igual que lo hicimos para la espalda. De esta forma tejemos media vareta. Y acuérdense que pusimos 22 cadenas. Vamos a tejer en total, al igual que hicimos en la parte de la espalda, 5 filas de media vareta. Terminé de tejer las 5 filas ya de la parte delantera. Y lo que vamos a hacer ahora, ya hice, van a ver, voy a hacer el último o la última media vareta de esta forma. Y antes de cerrar voy a cambiar de color. Voy a empezar con el color blanco, al igual que la espalda. Y vamos a cambiar de color. Ya aquí la lana bucle la cortamos porque no la vamos a usar más. La corto directamente y ya está. Vamos a empezar a tejer la parte de la delantera de la siguiente forma. Ahora voy a cambiar de aguja. Voy a tejer con una 4. Y vamos a dar la vuelta al tejido. Vamos a empezar con 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a hacer 4 varetas. La primera, ya saben, donde yo saqué las 2 cadenas. Y estas 2 cadenas no las tomo en cuenta como varetas, sino para levantar la labor nada más. Entonces hago 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 3 varetas juntas. Voy a dejar un punto, un espacio y voy a hacer 3 varetas. Estoy haciendo el punto que hicimos en la espalda. Hago 3 varetas. 1, 2, 3. Y hago 2 cadenas. 1, 2. Y nuevamente vuelvo a hacer una vareta del mismo espacio. Lo único que va a diferenciar del punto de la espalda es por la cantidad que tenemos en la delantera, cómo comenzamos y cómo terminamos con la cantidad de varetas. Después es lo mismo. Aquí entonces ya hice la vareta. Ahora voy a dejar un espacio y voy a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a tejer de nuevo 3 varetas. Voy a contar en el primer punto, no, en el segundo voy a hacer las 3 varetas. 1, 2 y 3. Voy a tejer 2 cadenas. 1, 2. Y voy a hacer una vareta donde dice las 3 cadenas, las 3 varetas. Vuelvo a hacer una vareta. Dejo un espacio, 1, y del siguiente empiezo a hacer varetas. Aquí en este extremo voy a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma. Les voy a mostrar cómo hicimos la primera fila. Es igual que el punto que realizamos en la parte de la espalda. Lo único que va a diferenciar es que en los extremos la cantidad de varetas que voy a hacer. Al comienzo dejé 4 y al final en este otro extremo dejé 5. Después se repite tal cual. Vamos a hacer la segunda hilera. Y ustedes, para que vean cómo hacemos la segunda hilera, vamos a hacer 2 cadenas para subir la labor. Y aquí voy a tejer 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos el grupo de 3 varetas en este espacio. 1, 2 y 3. Y hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y hacemos nuevamente una vareta. De esta forma es el punto que veníamos realizando ya. Ahora sobre este grupo de 7 varetas voy a tejer nuevamente 7 varetas. Aquí está la primera, voy a tejer 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Aquí vuelvo a hacer las 3 varetas, 1, 2 y 3. Hago 2 cadenas, 1, 2 y hago una vareta de esta forma. Y hago de nuevo aquí en este extremo me quedan 4 varetas, así que hago 4 varetas. Hago 1, 2, 3 y 4. De esta forma vamos a tejer, al igual que la espalda, vamos a hacer 4 varetas o 4 filas, mejor dicho, color blanco, 2 de color rosa viejo, 4 de color blanco, 2 de rosa viejo y 4 de color blanco. Ya terminé de tejer la parte de la delantera con el color blanco y el color rosa viejo. Van a ver que hice lo mismo que hice en la parte de la espalda. Aquí yo ya estoy terminando la última fila, voy a hacer la última vareta para hacer el cambio de color y de lana. De esta forma hago la vareta y antes de cerrarla voy a cambiar con este color y con esta lanita que es la lanita bucle. Voy a cerrar con esta directamente, de esta forma. Bueno, ahora voy a empezar a tejer con bucle. Ya está la blanca, si queremos la cortamos porque no nos va a hacer falta para más. Dejamos extremo largo para la costura, así que ya lo cortamos. Ahora vamos a trabajar con la bucle. También en este caso, como es más gruesa la lana, vamos a cambiar de aguja y vamos a trabajar con la que trabajamos la bucle, que era las 5,5. Bueno, voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a trabajar todas las filas, como al igual que la espalda, en media vareta. Vamos a hacer esta primera fila, la vamos a hacer para ver cómo hacíamos también, que no, aquí por ejemplo en estos puntos fantasía no vamos a tejer todos los puntos, sino vamos a tejer algunos, y también vamos a hacer una disminución aquí en el centro. Bueno, vamos a empezar tejiendo entonces. Sobre estas 4 varetas vamos a hacer otras 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer lo mismo que la espalda. Sobre esta columna vamos a hacer solamente 3 medias varetas. Vamos a hacer una aquí. La primera la vamos a hacer, la segunda media vareta la vamos a hacer sobre la primera vareta de la fila de abajo de este grupo de 3. Ahí vamos a hacer la segunda, y la tercera vamos a dejar una en la segunda vareta que continuaría, es decir, en la última de este grupo de 3, en la última hago otra media vareta. Ahora voy a tejer 3 media varetas. 1, 2 y 3. Voy a hacer una disminución porque esta, ser una lana más gruesa, entonces se va a expandir mucho, entonces va a quedar deforme el tejido. Entonces voy a hacer una disminución. Voy a hacer una lazada, voy a introducir la aguja y voy a tomar la hebra. Ahora tendría que cerrar, lo voy a dejar en suspenso, no lo cierro, lo dejo en suspenso. Vuelvo a introducir la aguja en el punto siguiente. Y ahora sí, cuando tengo 1, 2, 3, 4, cierro todo junto. Eso es una disminución. Ahora me quedan 2 media varetas por tejer. 1 y 2. Nuevamente llegamos a la columna del punto fantasía y vamos a hacer solamente 3 medias varetas. Vamos a hacer la primera aquí en este espacio, 1. La segunda aquí, que sería la primera vareta de este grupo de 3 varetas, la primera, hago ahí el segundo, y el tercero va a ser, dejo un espacio en el segundo, es decir, sería en este grupo de 3 varetas, sería la última, así. Y ahora sigo tejiendo normalmente. Aquí en esta fila me quedarían 5 media varetas para realizar. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner bien la aguja. Aquí se me enganchó.
5. Ahora nosotros vamos a tejer a partir después de esta primera fila que hicimos, que les mostré cómo hacíamos, vamos a tejer 4 filas más. La primera fila la hicimos en media vareta, las 4 que restarían también la vamos a realizar en media vareta, y solamente les mostré esta primera fila para que ustedes vean la disminución que hicimos y cómo trabajábamos sobre la columna de los puntos fantasía. Yo ya tejí las 5 vueltas, ahora voy a hacer la sisa. Van a ver que las 5 vueltas me dejó de este lado, donde yo no tengo ninguna hebra. Lo que vamos a hacer, vamos a marcar aquí, en el otro esquina, en este, aquí terminé. Y vamos a marcar el otro extremo, donde yo tengo, miren, todas las hebras que me quedaron. En esta parte, en esta esquina, voy a marcar 5 puntos. Con una lana auxiliar, porque es el lugar hasta donde vamos a tejer. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces marcamos 5 puntos con un marcador o una lana auxiliar de esta forma. Hasta ahí vamos a tejer. Bueno, ahora vamos a tejer. Yo ya tejí las 5 vueltas, ahora doy la vuelta al tejido y voy a tejer media vareta como venía tejiendo. Voy a hacer 1, 2 cadenas y voy a tejer media vareta hasta donde yo tengo la lana auxiliar o mi marcador. Aquí llegué donde está la marca. Acuérdense que yo había marcado 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto puse la marca. Aquí en esta parte vamos a hacer ahora a partir de aquí vamos a hacer una disminución en punto media vareta. Las disminuciones la vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora sacamos la hebra porque ya no nos hace falta. Vamos a hacer una lazada, vamos a introducir la aguja y vamos a sacar el punto. No vamos a cerrar, la vamos a dejar así en suspenso. Voy a volver a introducir la aguja en el punto siguiente, en el que sigue, saco una lazada. Me van a quedar 1, 2, 3, 4 puntos. Cuando yo tengo los 4 puntos, ahora sí hago una lazada y paso todos los puntos. De esta forma estoy haciendo una disminución. Voy a dar la vuelta al tejido y voy a hacer la segunda fila de disminución. Voy a hacer 1, 2 cadenas. Ahora, no voy a tejer la primera media vareta aquí en el primer punto, sino lo voy a tejer en el siguiente, que sería en el segundo. Y voy a empezar a tejer todo ahora en punto media vareta hasta el final. De esta manera. Estoy llegando al final, voy a hacer el último punto de media vareta y doy la vuelta. Vamos a volver a tejer de nuevo esta tercera fila de disminución de la parte de la sisa, todo en media vareta. Vamos a hacer 1, 2 cadenas y seguimos tejiendo en media vareta hasta llegar al final del punto, mejor dicho, hasta llegar al final de la fila. Vamos a tejer todo en media vareta, de esta forma. Estoy llegando al final de la fila y ahora aquí ya no voy a hacer disminuciones, sino que voy a tejer todo en recto. Voy a hacer el último punto que queda y así vamos a tejer ahora, o tejería todo en recto, pero vamos a contar. Nos tendrían que quedar en total aquí, en esta hilera, 16 varetas o 16 media varetas, sin contar las 2 cadenas, estas, sin contar esas nos tendrían que dar 16. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, nos quedaron 16. Ahora, a partir de aquí, ya tejimos, a partir contando desde la disminución que hicimos a la sisa, hice ya 3. Tendría que hacer 3 hileras más tejidas rectas, así como la tejí, esta última que tejí, tendríamos que tejer 6 hileras más, es decir, que tejemos en forma recta sin hacer ninguna disminución 6 hileras más. Voy a mostrar cómo hacemos esta próxima hilera. Hacemos 1, 2 cadenas y hacemos la primera vareta en el mismo lugar donde yo saqué las 2 cadenas. De esta forma vamos a tejer así en recto sin hacer ninguna disminución por 6 hileras más. En total vamos a tener, contando desde aquí, desde donde yo hice la disminución, tengo que llegar a tener 9 hileras. Cuando tenga las 9 hileras, vamos a hacer después la disminución para hacer la parte del cuello.
Ya terminé de tejer las 9 hileras contadas a partir de la disminución que hicimos de la sisa. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegamos a tejer ya las 9 hileras, ahora vamos a empezar a hacer la parte del escote del cuello. Vamos a hacer esta primera fila para hacer el escote del cuello de la siguiente manera. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y voy a hacer 9 media varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando llegue a las 9 media varetas voy a hacer ahora una disminución en el punto media vareta. La disminución es así: tomamos una hebra, una lazada, introducimos la aguja y sacamos. En vez de cerrar, voy a volver a introducir la aguja en el punto siguiente. Introduzco la aguja, saco y me van a quedar 1, 2, 3, 4. Ahora pierdo todo junto. Eso sería una disminución. Vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora, no vamos a tejer aquí, este sería mi primer punto. Voy a tejer en el segundo. De nuevo, todo media vareta. Tejo todo de media vareta hasta el final. De esta forma hasta terminar toda esta fila. Así. Ahora voy a dar la vuelta al tejido y directamente ya no voy a tejer, ya no voy a hacer disminuciones, sino que voy a tejer derecho sin hacer ninguna disminución. Hago 2 cadenas, 1, 2, y voy a tejer todo media vareta hasta el final, hasta el último punto. De esta manera, sin realizar ninguna disminución, porque con eso estaría bien. Esta sería la parte ya del hombro, lo que me va a quedar para hacer ya la costura. Así, y aquí está el último punto. De esta forma ya nos quedó terminada la delantera. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es tejer la otra delantera de la misma forma. Vamos a hacer tal cual. Vamos a empezar haciendo las 5 filas con la lana bucle. Después vamos a hacer punto fantasía, al igual que hicimos en la espalda, la misma cantidad. Después las 5 filas, la disminución de la sisa y al último la disminución para la parte del cuello. Todo esto lo vamos a tejer en forma idéntica. ¿Por qué? No lo voy a tejer en forma de espejo porque este punto que yo estoy usando es reversible, es para ambos lados, entonces no hace falta que haga, digamos, que teja en forma de espejo. Digo espejo en el sentido de que como el lado izquierdo y derecho no son iguales, si fuera el punto diferente o se vería si de un lado y del otro no se vería lo mismo, entonces tendría que tejerlo de diferente manera. Pero en este caso, como son iguales, son reversibles, entonces lo vamos a tejer de la misma manera la parte delantera. Una vez que nosotros terminamos de hacer las partes delanteras, lo que vamos a hacer en la parte delantera va a ser la vista. Para hacer la vista vamos a empezar por acá, por esta parte. Vamos a introducir la aguja y vamos a sacar la hebra. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a empezar a tejer por todo este lateral. Vamos a tejer todo en punto media vareta. En este caso no tenemos una indicación especial de cómo vamos a hacer la vista o algunos puntos que nos muestren o guíen cómo vas a hacer digamos, en este caso, los puntos. Lo que yo voy a ir es tejiendo por van a ver que estas son las hileras de media vareta. Voy a ir tratando de tejer entre 1 a 2 puntos por cada hilera. Hay veces que voy a tejer uno solo. Por ejemplo, aquí tejí uno, ahora el próximo que viene es otra hilera, voy a tejer otro. ¿Por qué? Porque si tejo 2 por cada punto, se me va a abrir mucho. Entonces, como este es un hilado muy grueso, entonces voy salteando, es decir, hay lugares, voy salteando algunos, voy haciendo 2 puntos en cada hilera, otro 1, otro 2. Bueno.
voy trabajando de esa manera, para que el tejido tampoco, la vista no me quede muy abierta. Aquí, en este lugar donde se ve más porque es blanco, vamos a ver cómo se hacen las media vareta. Por ejemplo, yo voy a hacer uno aquí, donde está la vareta voy a hacer una media vareta. Acá en este espacio voy a hacer otro. Aquí voy a hacer otro. Y aquí en este espacio otro. Voy a ir viendo. Si veo que se va abriendo mucho, como que va quedando el tejido tirado por allá directamente, por ejemplo, no voy a tejer aquí, voy a tejer directamente aquí. De esta forma el tejido no se va a abrir mucho. Entonces de nuevo vuelvo a tejer como venía tejiendo, es decir, en cada espacio, aquí un espacio, una media vareta, aquí otro, aquí también otro, aquí como otro y así. Y voy dejando, como les dije, espacios donde no voy a tejer porque se me va a abrir mucho el tejido. Entonces de esta forma lo voy a ir regulando. Yo probé con tejer en todos, es decir, por cada hilera hacer 2, pero cuando lo hice me quedó muy abierto. Entonces, también si lo hacía uno por cada hilera, también era muy, se fruncía mucho, entonces no, era de término medio, es decir, unos sí, otros no. Ya terminé de tejer la primera hilera. Van a ver, ahora voy a hacer la segunda hilera para mostrarles cómo seguimos. Vamos a hacer una y 2 cadenas y vamos a seguir tejiendo ahora esta segunda hilera en media vareta, igual que la primera. Pero aquí ya es más fácil porque vamos a tejer cada media vareta sobre los puntos anteriores, entonces no vamos a tener tanto problema como la primera. De esta forma vamos a tejer toda esta hilera, esta segunda hilera en media vareta. Bueno, nosotros ya tejimos entonces la primera, la segunda. Vamos a hacer en total, para estas vistas de la delantera, vamos a hacer 4 hileras. Entonces nos faltaría hacer la primera, la segunda y 2 más. En total tenemos que tener 4 hileras. Vamos a realizar la costura de los hombros y vamos a enfrentar las piezas de esta manera por la parte del revés. Vamos a empezar haciendo la primera unión. Vamos a unir, esta va a ser la primera puntada que demos y vamos a asegurar. Vamos a dar 1, 2, hasta 3 vueltas. Esto es para asegurar el comienzo. Ahora vamos a tejer uniendo. Van a ver que aquí nosotros tenemos 9 media varetas. Vamos a unir con otras 9 media varetas de la parte de la espalda. Entonces yo voy a pasar por todo. Aquí se forma, sería el lugar donde nosotros introducimos la aguja para hacer un punto. Bueno, por ese lugar voy a tomar o voy a pasar la aguja y también por el mismo lugar de la parte de la delantera. De esta forma vamos tomando de la espalda y de la delantera, vamos uniendo de esta forma. En total vamos a tener que llegar a hacer o a unir las 9 media varetas. Llegamos al último. Voy a hacer 2 pasadas o 3 para asegurar el tejido o la costura, mejor dicho. Bueno, ya cuando llegué ya hice 3 pasadas. Ahora voy a directamente a esconder la hebra porque no la voy a necesitar y la paso por la mitad de la costura. Ya cosimos los 2 hombros, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Estamos haciendo la costura todo por la parte del revés, es decir, la parte que iría para adentro. Ahora vamos a coser la parte de los costados. Vamos a enfrentar las partes, van a ver de esta manera, y vamos a coser con la lana bucle hasta este lugar. Después vamos a empezar a coser con el color blanco, después con el color rosa viejo. Así vamos a ir cosiendo con cada color. Bueno, yo voy a empezar aquí. Aquí vamos a
No es igual que la parte del hombro porque aquí no hay puntos como vamos a ir uniendo, solamente vamos a tener como referencia para unir el color de la, en este caso el color de la lana, que tengo que coser hasta aquí, que serían en realidad los que nos va a dar una referencia a cómo realizar la costura. Cosemos tal cual fueran 2 paños de tela y vamos cosiendo. No lo hacemos ni tan cerca la costura o pasar la aguja, sino término medio, ni tampoco tan abierto porque se quedaría abierto la costura. Seguimos cosiendo hasta llegar al final de esta forma. Van a ver. Aquí lo que tenemos es muchas hebras que perder después al final. Aquí está, estamos llegando ya casi al final. Y también lo que tiene la lana bucle, que es un poquito difícil de manejar cuando estamos haciendo la costura. Bueno, yo ya terminé el final, ahora voy a perder. Nosotros ya cosimos esta parte, ahora vamos a coser esta. Lo único que vamos a tener en cuenta es que estén a la misma altura y mantenerla siempre a la misma altura, que no se nos desfasaje así de esta forma o que una más arriba que la otra. Nosotros lo que vamos a hacer en este caso, podemos, si tenemos marcadores, señalar hasta aquí con un marcador para saber hasta dónde vamos a coser. También les quería mostrar que aquí nosotros estamos haciendo la parte de la costura donde las dos partes, que ya sería la delantera y la espalda, tienen hebras por perder. En cambio en el otro costado va a ser más fácil porque solamente vamos a tener de un solo lado hebras que perder. Bueno, aquí vamos a agarrar así de esta forma y yo ya enhebré el color blanco y vamos a coser con el color blanco. De esta forma voy cosiendo. Y van a ver que yo este que tengo es muy chiquito, digamos, y ya no me va a servir para coser más. Entonces voy a enhebrar de este extremo porque voy a hacer la costura para el otro lado. Así de esta forma no tengo que usar otro pedazo de lana para hacer la costura y uso los que tengo ya. Entonces doy la vuelta del tejido y vuelvo para el otro lado para coser la parte de esta franja de color blanco. Tratamos de usar todas las hebras que están sueltas y a la hora de perder son medias. Nos queda menos por perder porque si no sería mucho. Van a ver cómo vamos yendo hasta encontrarnos acá donde hice la última puntada. Seguimos de esta manera. Y ahora directamente ya está, llegué. Voy a esconderla, voy a perderla. Si veo que no pasa la aguja, directamente no trato, no esfuerzo más y vuelvo de nuevo al estado original, es decir, y tomo unas pocas hebras y recién paso. Ahí está. Y yo voy a pasarlo por acá, por esta parte, para perder esta, si ya la pierdo totalmente. Y ahora la corto y ya está. Ya perdí esa hebra y también realicé la costura. Van a ver cómo va quedando. Bueno, ahora vamos a seguir cosiendo. Yo voy a coser la parte de color rosa viejo. Vamos a enhebrar la aguja. Y hacemos lo mismo que hicimos con el blanco, es decir, enfrentar los dos tejidos para que nos queden a la misma altura. Así, de esta manera vamos a ir cosiendo. Acuérdense que estamos cosiendo todo de la parte del revés o de adentro de la prenda, que es la parte que no se ve. Y la parte que no se ve, ustedes pueden elegir cualquiera porque les dije que el punto tanto
este punto es reversible, que nosotros tanto de un lado como del otro se ve de igual manera, y también que al ser esto tejido en bucle tampoco se nota mucho, no hay diferencia entre lo que sería la parte del revés. Entonces ustedes eligen el lado que más quieren, pero todo lo cosen de esa misma forma. Bueno, seguimos acá perdiendo, yo pierdo. Por ejemplo, aquí me costó, entonces vuelvo para atrás y de nuevo vuelvo a tomar de esta forma. Si no puedo pasarlo por ahí, intento por otro lugar. Y voy a hacer un poquito por acá para perder ya la hebra definitivamente, para que no me moleste. Ahí está. Y corto. De esta forma vamos a seguir perdiendo. Van a ver. Perdiendo y cosiendo. Por acá, ahora con blanco de nuevo. Después con rosa viejo y así. Vamos a perder todas las... Coser y después perder. Yo voy a perder algunas, por ejemplo, acá. Y quitamos el color blanco, ya lo que cosimos. Les voy a mostrar cómo vamos a seguir perdiendo también estas hebras que nos quedan. Y vamos a tratar de elegir, de no recargar mucho en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, esta yo voy a tratar de perderla por acá. Por este lugar, donde se va a ver menos. Y tratando de no pasar arriba de lo que sería el color rosa, porque si no se va a ver. Ahí está. Ya está, terminé de perder esta, la corto. Como son 4 de cada, por ejemplo, hay 2 de acá y 2 de acá, son 4. Son 4 hebras que tenemos que perder. Bueno, aquí voy a perder esta también. Y la voy a perder por acá, por el centro. Si yo pierdo aquí todo por la costura de las 4, va a quedar muy gordito la parte de la costura y muy deformada. Entonces trato de buscar, como por ejemplo esa que perdí por acá, esta la puedo perder por acá o por acá adelante. Veo, pero trato de no recargar mucho la parte de la costura. Bueno, ya estamos llegando, ahí está. Voy a cortar. Y voy a perder esta que tengo acá. Bueno, de esta forma tenemos que ir nosotros cosiendo y después al último perdemos. Yo les estoy mostrando la forma como podemos ir perdiendo. Ustedes pueden elegir después, de acuerdo al tejido que tengan también, cómo pueden perder. De esta forma. Bueno. También si la aguja no... Traten de buscar una aguja lanera que sea con ojo grande. Yo tengo esta que es no es tan grande y me dificulta mucho a veces pasarla o enhebrar. Bueno, vamos de esta forma, tratando de ocultar. Bueno, acá está, sería el último. Ya está, tiro y ya corto. Bueno, de esta manera nosotros vamos a hacer la costura y vamos a ir perdiendo también todas las hebras. Lo vamos a hacer de los dos laterales. Terminé de realizar la costura del chaleco. Aquí les voy a mostrar, yo ya hice la costura de ambos costados. Quiero mostrarles esto y cómo quedó de la parte que se ve. Quedó muy perfecto, digamos, no se ve la unión, quedó muy lindo. Bueno, también corté todas las hebras que faltaban. Voy a mostrar del otro costado, también está hecha la costura. Bueno, cuando ya realizamos la costura de los costados y de la parte del hombro, vamos a empezar ahora a hacer lo que sería la capucha.
Vamos a empezar a hacer la capucha. Vamos a hacerlo todo en media vareta y vamos a empezar desde la primera, segunda fila, desde aquí. Es decir, que esta parte la vamos a dejar libre y vamos a empezar desde aquí a levantar puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora empezamos. Introduzco la aguja, voy a tejer. Esta es la primera y esta es la segunda fila de media vareta, que no se ve bien en la cámara, pero ustedes cuando lo hagan se van a dar cuenta. Introduzco la aguja y voy a empezar de esta forma a tejer. Fíjense que yo estoy tejiendo de la parte del derecho del chaleco, digamos, no lo estoy tejiendo desde el revés, sino desde el derecho. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a empezar a levantar medias varetas de esta forma. Así vamos levantando. Aquí no hay nada que nos indique por dónde más o menos vamos a levantar los puntos. Solo van a ver acá, por ejemplo, estas dos aquí por acá nada. Pero por aquí ya nos vamos a encontrar que por ahí sí nos vamos guiando por dónde levantar las medias varetas. Lo vamos haciendo un poco muy digamos, al azar, porque es una lana que no se ve mucho. Entonces vamos a tratar de levantar la cantidad de puntos de esta forma. Hay lugares, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, aquí yo levanté dos media varetas en un solo punto, como que se cierran mucho, entonces ahí nosotros tratamos de levantar o hacer un aumento, es decir, hacer 2 varetas en el mismo punto. Seguimos levantando. Como es una lana que no se ve mucho, entonces y también no hay algo que nos indique dónde tenemos que levantar, entonces es como medio complicado. Por ejemplo, aquí que yo veo que se me cierra mucho, entonces voy a levantar, voy a hacer 2 media varetas en un solo punto, es decir, un aumento de esta forma. Seguimos tejiendo por acá. Y así, de esta forma vamos a ir tratando de hacer en forma equilibrada. Yo estoy llegando ya al final, van a ver. Aquí está la parte de lo que es las vistas, que son, acuérdense que eran 4 hileras, 1, 2, 3, 4. Voy a tejer las 2 primeras y estas 2 las voy a dejar libres. Así que vamos tejiendo entonces hasta llegar a tejer las 2 primeras. Las 2 últimas las dejo libres, como hicimos al principio. Bueno, aquí está. Van a ver que ya terminé hasta aquí y ya estas las dejo libres. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a seguir tejiendo todo en punto media vareta. Vamos a hacer 1, 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar a tejer punto por punto todo en media vareta. Entonces en este caso, como a mí me sobran 3 y me parece que estaría bien, entonces no vamos a hacer más aumentos. Pero si a ustedes les llegara a quedar menos de 48, entonces sí vamos a empezar a hacer aumentos en forma equilibrada. En este caso yo voy a tejer todo en media vareta. Y así vamos a tejer toda la capucha hasta el final. Todo en punto media vareta. Yo ya tejí la parte de la capucha y vamos a medir cuánto mide. 32 centímetros de largo y de ancho va a ser, a ver, unos 25 centímetros, casi a 26 centímetros. Es decir que tendría entre 52 centímetros de ancho, de total, digamos, midiendo desde acá todo el contorno. Bueno, nosotros ya cuando hemos llegado a esta altura, 32 centímetros, lo que hacemos ya es directamente cortar la hebra y vamos a hacer la costura de esta parte. Ya corté la hebra y dejé un trozo largo para hacer la costura. Vamos a enhebrar una aguja. Y lo que le quería decir es que la capucha ustedes la pueden hacer si quieren un poco más larga. Yo la hice de 32 centímetros, pero pueden hacerla más larga si ustedes quieren. Miden a la persona para la cual es y si ven que está bien, ahí terminan con el tejido. Bueno, nosotros vamos a coser. La vamos a coser siempre, las costuras las vamos a hacer de la parte del revés. Es decir, damos la vuelta y con la hebra que les dije que dejáramos largo vamos a coser. Vamos a enfrentar, la costura es muy fácil, es igual que la parte de los hombros, puntos con punto y vamos a ir cosiendo de esa manera.
Bueno, esto nos cuesta un poco más al comenzar por el tipo de lana que estamos usando nosotros. Vamos a dar la primera puntada, van a hacer 2 vueltas. Dos o 3 vueltas para que quede bien asegurado. De esta manera. Bueno, yo ya di 2 vueltas, ahora voy a unir punto con punto. Vamos a ir uniendo toda la parte de la capucha. Van a ver que yo ya también cambié de color, que estaba trabajando con color beige y después empecé a tejer con color blanco. En realidad pasó que la cantidad de lana no me iba a alcanzar para terminar todo, entonces opté por combinar el color con un color blanco que tenía, porque también el chaleco lleva algo de blanco, entonces iba a quedar bien la combinación. En cambio, si compraba otro color beige del mismo color, por ahí no iban a ser la misma tonalidad, entonces por ahí iba a quedar muy feo. Entonces preferí directamente tejer con un blanco. Ustedes lo pueden hacer todo de un solo color. Vamos a seguir tejiendo así, igual que lo que hicimos en la parte del hombre, es decir, uniendo punto con punto hasta llegar al final. Estoy llegando ya al final, voy a dar las últimas puntadas y cuando llegamos al final aseguramos con 2 o 3 vueltas. De esta forma. Y ahora lo que hacemos directamente ya es perder la hebra, así tenemos una menos que perder. De esta forma, por acá, yo generalmente lo pierdo por donde está la costura. Pero esta lana es muy fácil de perder porque no lleva mucho. Como es muy peludita, entonces es fácil, digamos, perderla. Terminé de realizar la costura ya, como vieron, de la parte de la capucha. Perdimos la hebra, la cortamos, así que nos quedó de esta forma. Ahora lo que nos falta hacer, ya con esto podría estar terminada nuestra capucha, pero como les digo, les voy a agregar un accesorio. Yo en este caso van a hacer unas orejitas de oso. Estas orejitas de oso las hacemos por separado y después las cosemos. Vamos a empezar haciendo la orejita ahora de oso. Vamos a hacer, en este caso, para hacer la orejita de oso, vamos a hacer un círculo mágico. De esta forma, hacemos un círculo mágico y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a tejer dentro del círculo mágico 7 medias varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando yo tengo las 7 voy a tirar de este extremo, de esta forma. Va a ser un poco difícil porque como es un tejido muy irregular, entonces a veces, mejor dicho, como es una lana irregular, a veces se traba. Pero en este caso no se trabó. Muy bien. Bueno, ahora hicimos la primera hilera o primera fila. Vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a tejer de nuevo 2 cadenas, 1, 2, y vamos a tejer la primera, la vamos a hacer en media vareta. Ahora los puntos todos vamos a tejer con aumento, es decir, en cada punto vamos a hacer 2 media varetas, 1, 2, salvo al llegar al final que la vamos a tejer también simple, es decir, una sola media vareta. Entonces vamos haciendo aumentos en todos los puntos, es decir, 2 media varetas en cada punto. Así, de esta forma voy tejiendo 2 media varetas en un solo punto. De esta forma tejemos. Cuando llegamos al último punto, lo que hacemos es solamente una media vareta directamente, lo mismo o parecido al comienzo, que hicimos solamente uno. Damos la vuelta al tejido y aquí tenemos 2 opciones. Yo puedo hacer la orejita, digamos esta que es un poco grande, que tiene 4 hileras, o puedo hacer una que tenga 3 hileras más chiquitas. Ustedes después adoptan la que más les guste. Si queremos hacerla chiquita, por ejemplo, yo ya tejí la primera y segunda fila, ahora la tercera fila sería todo
en punto media vareta, pero sin hacer aumento. Es decir, tejemos normalmente todo de media vareta y así nos quedaría una orejita más chiquita. Pero yo la voy a hacer de 4 hileras en este caso, y entonces mi tercer vuelta va a ser, o tercer fila va a ser de la siguiente manera. Voy a hacer 2 cadenas y voy a tejer la primera en media vareta. La segunda voy a hacer un aumento, es decir, voy a tejer 2 media vareta en un punto. Ahora voy a tejer una media vareta y en el que sigue un aumento. Es decir, que vamos a ir tejiendo una media vareta, un aumento, una media vareta, un aumento. De esta forma hasta terminar toda esta fila. Entonces hacemos una media vareta, un aumento, es decir, 2 media varetas que hago en un mismo punto. Así vamos a tejer hasta terminar. Una media vareta, un aumento, una media vareta, un aumento, una media vareta, y aquí ya estoy llegando al final. Cuando llegamos al final directamente tejemos media vareta, de esta forma. Bueno, ahora vamos a dar la vuelta del tejido y vamos a tejer la fila número 4. La fila número 4 es tejer todo media vareta sin hacer aumento, es decir, la tejemos directamente en forma como se presentan los puntos. Hacemos 1, 2 cadenas y vamos a tejer todos los puntos en media vareta. Esto, al tejerlo así sin hacer aumento, va a hacer que nuestra orejita, este pliegue, quede así, en forma de arquito, se vaya para adelante y no se abra en forma circular. Bueno, vamos a terminar de hacer esta fila, que es todo media vareta. De esta forma tejemos hasta el final. Ya llegué al final y ahora lo que hago es solamente cortar la hebra, pero dejo un extremo largo para hacer la costura. De esta forma. Cuando ya tenemos las 2 orejitas tejidas, lo que vamos a hacer el próximo paso es pegarlas a la capucha. Ahora vamos a coser la orejita. Yo ya perdí la hebra del medio, de aquí a este lado la perdí ya. Es lo primero que vamos a hacer, es perder esa hebra. Vamos a contar, por ejemplo, esta yo la voy a pegar a la orejita contando. Desde aquí, que este es el centro de la costura, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. A partir de la quinta hilera aquí voy a empezar a coser. Y voy a tratar de que la orejita me quede más para la punta que para allá, porque quiero que se note y se vea, entonces la voy a dejar un poco más hacia la punta de este borde. Vamos a empezar aquí en la quinta fila a empezar a hacer la costura. Es muy fácil, van a ver, y la voy a coser entre la quinta fila y la tercera. Así ya tengo como referencia en qué parte voy a tratar de coser. Aquí la primera, la segunda y la tercera, por acá. Si quieren pueden poner ya un alfiler o algo para que no se les vaya el tejido. Y además, cuando nosotros hacemos referencia de coser de una fila hasta la otra, lo que pasa es que esto nos va a empezar a sobrar y lo vamos a tirar siempre para atrás. Y así ya nos vamos dando cuenta por dónde vamos a ir haciendo la costura. Por ejemplo, aquí yo voy a ir cosiendo, tomando una parte de la capucha y otra de la orejita, de esta forma. Una vez que ya la ubicamos, coser es fácil, no tiene muchas complicaciones, porque está ubicada. Pero si no tuviéramos referencia de ubicación, ahí sí nos cuesta. Por ejemplo, yo dije entre la quinta y la tercera. Entonces aquí, que se comience la tercera, voy cosiendo y ya me voy dando idea por dónde va a ir pasando la orejita. Si ven que es muy chiquita el espacio, digamos, queda muy fruncida la orejita, entonces vamos a hacer con más. Por ejemplo, yo estoy haciendo la costura en 3 filas, 1, 2, 3. Pueden hacer entonces, comenzar desde la sexta hasta la segunda o hasta la tercera, entonces dejan entre medio de un extremo a otro extremo, en vez de dejar 3 filas, dejan 4 filas. Eso ustedes lo van midiendo de acuerdo al gusto de cada uno. Miren, qué fácil que es, que ya estoy terminando de coser la orejita. Van a ver cómo va quedando. Voy a hacer las últimas puntadas aquí. Y esta lana lo lindo que tiene, o digamos
al tejerla es muy problemática a veces, pero cuando lo que tiene es que cualquier imperfección no se nota tanto, es muy, digamos, no se ve porque es como hacer así tan irregular, entonces no se nota. Van a ver cómo está cosida la orejita, así nos va a quedar. Y para que se den cuenta, por ejemplo, 3, 4, de aquí desde el borde tengo como 5 a 4 varetas que me quedan desde aquí, desde el borde hasta aquí, como 4 o 5 varetas para que tengan en cuenta. Bueno, y así nos quedaría pegada la orejita. Yo ya perdí la hebra para este lado y por la parte de, ya sea al reverso, lo que hago es perder la hebra que me queda y ya con eso estaríamos terminando de hacer la costura de la orejita. Este es un accesorio, como les dije, opcional. Pueden o no ponerlo al chaleco. Como ya saben, este chaleco es para niños y para adultos también. Según la medida que ustedes hagan, lo pueden hacer. Y también pueden, los colores también, si quieren más para adultos, hacer un color de adulto. En un solo color lo pueden hacer, que les va a quedar lindo. Y ahora cortamos la hebra. Van a ver qué fácil y qué rápido pegamos la orejita. De la misma manera vamos a hacer con la otra orejita. La vamos a pegar en este lado. Y si ustedes, eso sí, antes de hacer la costura, si ven que quedan muy juntas, primero lo presentamos con un alfiler. Y ponemos en la cabeza de la persona con cuidado, y si ven que está bien la separación, las dejamos así. Si ven que están muy cerca, por ejemplo aquí va a quedar 2 de este lado y 2 de acá, quedan muy cerca, entonces directamente las corremos de nuevo y bueno, volvemos a probar hasta que nos quede en la medida deseada. Y ahora nos falta coser la otra orejita. Espero que este video tutorial te haya servido. Si te gustó, dale una manito para arriba. No te olvides suscribirte, que todas las semanas subimos videos nuevos. Y si tenés dudas, puedes dejar tus comentarios. En la parte de la descripción también vamos a dejarte los links de las páginas en las cuales me encuentro. Un beso grande a todas y que tengan un lindo día.